Hola, hoy vamos a ver el tema de paisajes en acuarela y vamos a hacer un ejercicio sencillo con un paisaje costero para ver las técnicas más básicas de cómo pintar a la acuarela y que la técnica se vea agradable, se vea fresca, se vea interesante, con texturas, con variedad de colores, de tonos, que se vea luminosa, en fin, esas características que nos llaman tanto la atención de la acuarela. Siempre hay una gran pregunta sobre cómo dibujar antes de hacer una acuarela. Y al principio, la gente que empieza a pintar con acuarela tiene miedo de dibujar o de rayar porque creen que luego eso se va a ver feo. Hay que hacer un dibujo suave, sin presionar mucho con el lápiz, y también tiene que ser un dibujo sencillo, porque si yo dibujo todos los detalles de el paisaje que estoy dibujando, luego me voy a sentir como aprisionado o sin la libertad para manchar. Entonces tiene que ser un dibujo muy esquemático, muy simple. Vean que yo estoy aquí separando cielo de agua y de playa, haciendo la forma más sencilla de los botes y listo. No estoy haciendo ningún otro detalle, ninguna de las texturas que hay en la arena, ni apenas la sombra, como una forma muy general. Entonces este dibujo suavecito, puede ser con un lápiz HB o un 2B, que apenas me ponga las figuras y los elementos generales de mi pintura, me va a ser muy útil para controlar la acuarela, pero por ser esquemático me va a dejar también tener la libertad de manchar. Entonces es un equilibrio entre un dibujo sencillo que me ordene, pero que tampoco sea tan complejo que entonces me quite esa libertad y esa característica tan rica de la acuarela, que es que vaya fluyendo por todo el papel de manera libre, lúdica, sin ninguna restricción. Muy bien, una vez resuelto el dibujo, voy a empezar por la parte más distante, que en este caso es el cielo, que además necesita un color azul como muy puro, muy limpio. Y primero manché con agua la zona del cielo donde está el horizonte, porque ahí hay más luz. Si ustedes ven la fotografía, es casi blanco, un celeste muy claro. Y la parte de arriba no le puse agua y ya estoy poniendo el color azul un poquito diluido para que se haga celeste, es un azul cobalto. Y lo voy arrastrando hacia la parte húmeda del papel, ¿verdad? Entonces ahí estoy arrastrando el color y estoy haciendo una degradación de un celeste claro hacia el horizonte más luminoso y más diluido, que es casi que pura agua. Conforme voy haciendo la degradación, yo puedo decidir si me está quedando muy claro, entonces pongo más pigmento y poco a poco, ¿verdad? Voy agarrando más pintura de mi paleta y la voy posicionando sobre el papel. Para el agua es algo similar y voy a estructurar, ¿verdad? En los bordes el color azul del agua es un poco más oscuro, eh, y al centro hay un poco más de luz. Entonces voy a primero a poner color y luego diluyo con agua. Aquí lo que me pasó fue que el color tocó otra parte húmeda del papel, entonces ese color azul se empieza a estirar hacia la parte húmeda. Pero eso se puede corregir con esa servilleta, así como lo hice yo, ¿verdad? Que lo que estoy haciendo es deteniendo o secando el papel para que entonces ya la pintura no se pueda expandir. Y así de sencillo ya está el agua. Vean entonces cómo en los bordes el azul es intenso y al centro se vuelve celeste. Entonces básicamente ya tenemos esos tonos del cielo y del agua resueltos, hay degradaciones de color, entonces ya empiezo a manejar la luminosidad que hay en toda la escena. Para trabajar la arena voy a hacer algo similar. Primero voy a humedecer el papel donde la arena debe ser más clara. Vean que no es un color café parejo. La arena que está más cerca del agua tiene mucho más luz, también es mucho más clara. Y de nuevo voy a hacer un tono café a partir de la mezcla de amarillo con un poquito de rojo y un poquito de azul para que no me quede demasiado naranja. Y voy a ir arrastrando ese tono poco a poco
de nuevo también para lograr una degradación. El plano de color que está más cerca en el paisaje que tiene la arena, la voy a hacer un poquito más rojiza para que me siga ayudando a generar como esa luminosidad y esos diferentes planos que hay en el paisaje. Ahora hay que notar varias cosas. Primero, estoy pintando por encima de los botes. ¿Por qué hago esto? Porque el color que estoy poniendo en la arena es un color muy suave y los otros tonos que voy a pintar encima, que son los colores en sombra de los botes, no se van a ver muy afectados por ese color amarillo. El color amarillo siempre es de los más débiles. Y al pasar por encima yo logro hacer la mancha de una manera más fluida y se va a ver mucho mejor. Entonces yo me puedo despreocupar por eso, porque ya sé que cuando ponga los tonos grises y azulados de las sombras de los botes, más bien ese amarillo me va a ayudar a terminar de matizar el color y se va a ver muy interesante, se va a ver mucho mejor, todos los elementos se van a ir amarrando. Por eso esas veladuras pueden ser muy útiles y hay que pensarlas y planearlas antes de que uno vaya a pintar, ¿verdad? Por eso les decía que el dibujo está bien que sea sencillo y esquemático para que no me restrinja, porque a veces la acuarela rompe con esas reglas que el dibujo está poniendo. Luego, hasta este momento de la acuarela, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Poner la aguada base para los tres planos del paisaje. El cielo, que es lo más lejano, el agua y la arena. Con eso ya tengo todo el contexto, tengo la luminosidad general, reservé los blancos, entonces ya tengo esa base para empezar a trabajar los elementos más importantes en mi acuarela, que son los botes. Muy bien, aquí voy a hacer un paréntesis en el proceso de la pintura y voy a adelantarme para que veamos ya la acuarela lista, pero la vamos a comparar en blanco y negro con la fotografía, porque esto es algo que cuesta un poco aprender, requieren que se hagan muchos ejercicios de acuarela, de ejercicios de color, porque no es tan sencillo aprender a ver la luminosidad que tienen los colores. Y una manera muy útil de ver eso es transformando las imágenes a blanco y negro. Entonces, la acuarela final, cuando yo ya la comparo con la fotografía de referencia, puedo empezar a ver que hay concordancia en la tonalidad de los colores que yo puse. Entonces, vean con cuidado la imagen. Hay unas leves variaciones y esa es la ventaja que uno como pintor tiene de transformar las fotografías para bien, o por lo menos para que la acuarela que uno hace siga ciertas reglas que tienen que ver con la pintura y no tanto con la fotografía. Y uno de esos ejemplos que les voy a anotar aquí es que yo decidí que las sombras más cercanas iban a ser las más oscuras. Y conforme la distancia se va acentuando, esa sombra va bajando un poquito en el tono. Si comparan en la fotografía, las montañas o las islas que se ven allá en el horizonte son muy oscuras, pero en mi acuarela son más claras, ¿verdad? Para establecer entonces esa lógica de que lo que está cerca tiene más contraste y lo que está más lejano tiene menos contraste. Ahora, esa primera capa, esa primera guada que hice en las diferentes partes del paisaje, la voy a dejar secar. Necesito que seque para poder trabajar encima y que la acuarela no se me vaya a zonas donde no quiero, porque ya voy a trabajar en elementos más específicos de mi paisaje. Voy a empezar por las islas, que hice un gris a partir del azul cobalto, a partir de un rojo escarlata y a partir de un amarillo de cadmio. Dependiendo del grado de azul, amarillo y rojo, ese gris va teniendo una tendencia. Como estas islas son como los más lejanos, el azul predomina. Hice esa pequeña capa con gris y le estoy poniendo
otro gris un poquito más oscuro en los extremos de las islas para que tampoco me quede un tono demasiado plano, sino que va a haber una pequeña variación. Y esto también lo hago observando la fotografía y yo puedo notar cuando veo en detalle la imagen que hay una parte de la isla que se ve más oscura. Ese mismo gris lo voy a llevar a la sombra de los botes. De hecho, este que estoy aquí pintando eh, tiene un color casi que muy parejo. Eh, la fotografía no lo muestra así. Probablemente si estuviéramos ahí en vivo veríamos más variaciones de gris. Siempre hay una diferencia entre lo que el ojo percibe y lo que el lente de la cámara luego transforma en una imagen. Pero bueno, eso más bien en este caso es una ventaja porque nos va a llevar a simplificar mucho más este bote que no es el elemento principal. Entonces puede quedar pintado de una manera muy esquemática, muy sencilla. Ahora yo estoy trabajando este paisaje con 6 colores primarios, pero voy a aprovechar que tengo otros colores acá y voy a usar un tipo de verde, que es un verde muy específico, que es como un turquesa, para la lona de uno de esos botes, ¿verdad? El hecho de que, ya sabemos, como tengo una paleta restringida de 6 colores primarios, esos tonos se van a amarrar y se van a armonizar muy bien. Pero si yo quiero ir metiendo otros colores, porque ahí los tengo disponibles, entonces lo puedo hacer. Pero con cuidado y en zonas específicas de mi obra, para que siempre la lógica de los primarios y los matices que yo puedo lograr a partir de ellos sea lo que predomine. Eh, Igual como hice con las islas, estoy poniendo un tono un poquito más oscuro en esa lona, tomando en cuenta la luminosidad que tiene, ¿verdad? Dependiendo de dónde viene la luz, así va a afectar a cada objeto. No todos tienen un color uniforme o un tono eh, parejo. Entonces yo voy a tratar de hacer de una manera sencilla que en cada uno de los objetos se pueda distinguir cuáles son las características de luz de ese ambiente. Vean que voy trabajando de atrás hacia adelante y ahora voy a empezar con el elemento principal, que es ese bote que está en el plano más cercano al espectador, y la sombra es un poco más oscura, entonces también la voy a hacer un poco más azulada para que ese tono de sombra también se me amarre con los colores del agua y que a la vez tenga mucho más contraste. Y para que haya otro contraste, no solo por tono, sino por el color, dentro de ese mismo objeto, el color en penumbra que tiene el bote, que es blanco, pero por estar en sombra se ve como agrisado, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito cálido. Es un gris, pero que tiene una tendencia hacia el naranja. Ya sabemos que azul y naranja son complementarios. Entonces, un tono en sombra azulado más otro tono en sombra con tendencia hacia el naranja van a contrastar todavía más y eso me va a ayudar a que mi objeto se vuelva más relevante dentro de la composición. Observen además que ya estoy trabajando con un pincel más pequeño. Las primeras aguadas los hice con un pincel más grande que logra cargar mucho más pintura y como ya estoy trabajando en áreas pequeñitas, más específicas, el tamaño de mi pincel cambia. Además es un pincel que tiene una punta un poquito fina, entonces puedo hacer manchas un poquito gruesas y otras líneas más finas para poder captar las diferentes formas que hay en los botes. Si usara un pincel muy grueso no podría hacer esos detalles. Y por último, en esta segunda etapa de mi acuarela voy a agregar otros tonos cafés en este primer plano de la arena, porque en la imagen yo veo que hay ciertas texturas como de troncos y algunas piedras y movimientos en la arena que generan sombras. Entonces voy a hacer unas manchas sencillas solo para que el color café de la arena no me quede plano, liso. Bien, de nuevo esta segunda etapa necesito que seque.
Entonces esta segunda aguada, como ya cayó sobre otros colores, en realidad estoy haciendo veladuras. Voy a dejar que seque para hacer los últimos detalles, las últimas veladuras en mi pintura, sobre todo para reforzar ciertos tonos, ¿verdad? Cuando termino esta segunda etapa, ya he manchado todas las partes de mi acuarela, es bueno tomar distancia, alejarse un poquito y comparar mi pintura con la referencia fotográfica para saber exactamente dónde tengo que seguir trabajando, porque quizás sea poquito lo que me falte y necesito distinguir realmente dónde necesito poner color, dónde puedo aumentar contraste, dónde puedo intensificar algunos tonos, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de valoraciones es bueno hacerlas, pero tomando un poquito de distancia. Incluso pueden ir en unos minutos a hacer otra cosa para que la mente se libere un poco, se refresque y luego vuelven a su pintura ya con otra mirada y la van a poder juzgar mejor. Ven que en este momento ya tuve que retroceder, digámoslo así, porque estoy volviendo a trabajar sobre la arena para aumentar todavía la degradación y el efecto de luminosidad. Entonces al primer plano le hice otra veladura más con un tono un poquito más café. De hecho, si ustedes lo comparan con la imagen, mi tono de café es un poquito más naranja para darle un poquito más de vivacidad a mi acuarela, ¿verdad? Creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer en la pintura es alterar un poquito las armonías de color que hay en la fotografía y reacomodarlas un poco a nuestro gusto. Entonces, si ven claramente, la clave de color que hay en mi acuarela es el contraste básico de colores que son complementarios, ¿verdad? Los azules del cielo, del agua, de los botes, con los colores naranjas, cálidos, tierras de la arena. Y así, a partir de decisiones que son simples en cuanto al color, es que las pinturas se van a ver mucho más interesantes visualmente, ¿verdad? Recuerden que no es lo mismo observar la realidad que observar una representación, un cuadro o una pintura de esa realidad. En la manera en que nosotros le facilitamos al ojo y al cerebro esa interpretación, puede que la imagen sea más impactante en el espectador e incluso que se grabe de una manera como más profunda, más potente que incluso si estuviera observando la realidad ahí, en ese lugar, en ese momento. Y los detalles más específicos de mi paisaje, que son los del bote, ¿verdad? Es los tubos y las varillas que sostienen una posible lona para hacer un techo. No tengo un pincel tan fino para hacer eso. Y a veces en realidad se resuelve mejor con un lápiz. Entonces yo voy a utilizar el mismo 2B con el que dibujé para trazar esos elementos y van a ver que el lápiz también armoniza muy bien con la acuarela. Muchas de las acuarelas que uno puede estudiar y puede conocer de grandes pintores también tienen esas mezclas de una técnica con otra, ¿verdad? No tiene que ser 100% la acuarela. Y el grafito, por tener un gris como muy neutro, se va a acomodar muy bien a cualquier gama de color, a cualquier motivo, a un retrato, a un paisaje, a un bodegón con flores o con frutas, lo que sea, ¿verdad? Siempre la relación entre acuarela y lápiz es muy armoniosa. Y esta tercera etapa que hicimos con la acuarela, que fue solo en ciertas partes, ¿verdad? Para reforzar colores, terminar de hacer algún detalle, la volvemos a dejar secar por completo. Y luego, una vez que estamos seguros de que está 100% seca, vamos a borrar el lápiz. Hay gente que le gusta dejar el lápiz ahí como una evidencia de las técnicas. Yo lo borré para que ustedes vean que se puede borrar. Hay partes donde nunca se va a borrar del todo, pero se disimulan muchísimo. Si ustedes ven con atención la imagen, por ahí van a poder distinguir uno que otro lugar donde se ve el lápiz. Pero cuando ya uno se aleja y ve la imagen completa, el lápiz no estorba para nada.
Me refiero al lápiz donde estaba el dibujo esquemático, ¿verdad? No el último que hice para terminar de hacer los detalles del bote. Ahora, solo un último detalle, y es que cuando ustedes usen borrador, depende del borrador, depende de la calidad de la acuarela que usaron y del tipo de papel, de qué tanto absorbe el pigmento. Puede ser que algo se borre o que los colores se aclaren, entonces hay que usar el borrador con cuidado, con cierto juicio, ¿verdad? No pasarlo por todos lados, sino solamente borrar donde sea absolutamente necesario. Eso, como les digo, depende de esos factores. Entonces puede que haya ejercicios donde ustedes borraron y no se alteró en nada, pero en otros hasta casi que el color cambió. Y bueno, creo que ya llegamos al fin de este video, así queda este ejercicio. Vean que no es un ejercicio totalmente detallado, ni perfecto, ni súper meticuloso, pero está todo el paisaje completo, tiene contrastes, tiene luminosidad, tiene variaciones en los colores, hay colores más puros, otros más matizados, más agrisados, etc. Tengo toda esa variedad que puede tener una acuarela. Vean el video de nuevo, pónganle atención a los diferentes detalles, a las cosas que yo voy mencionando, para que puedan ir aprendiendo esos procedimientos, esas etapas para hacer una acuarela, y que a la vez se den cuenta de las cosas que uno tiene que ir pensando y tiene que ir analizando mientras va haciendo un ejercicio de estos de paisaje con acuarela.